Bueno, ahora sí vamos a trabajar más específicamente esta zona. Lo que vamos a hacer es empezar desde el ombligo. Voy a trabajar con una pequeña presión. Esta presión va a ser primero hacia un lado para escuchar el pulso. Respira tranquila. Yo estoy sintiendo con la yema del dedo la resistencia, de dónde viene, si viene desde arriba, si viene desde abajo o si viene de los lados. En este caso viene más de abajo y ahí es donde voy a empezar a trabajar. Respiro, por la boca, abro. Conectate profundo. Eso es. Deja que se suelte. Que aparezca lo que tenga que aparecer. Ahora pueden observar cómo la profundidad del masaje es mucho mayor de lo que era al principio y las vibraciones se transmiten mucho más que al principio. Y disperso. Cada vez que hago un movimiento concentrado, luego disperso para ir conectando toda esta cavidad. Recuerden que hay puntos reflejos de todos los órganos, pero además es el centro emocional, es lo que permite conectar emociones como la bronca con el placer, con el miedo, la angustia, ¿sí? Según cada lugar. Realmente cuando es angustia estamos acá, cuando andamos con mucha bronca se siente por acá, cuando estamos con algo que nos da alegría es como que se pone plena esta zona. En lo placentero nos vemos más abajo. Y vamos a tratar de activar eso. Cada vez que trabajamos tenemos que ver qué nos cuenta ese abdomen, ¿no? En este caso, la zona que más trabajo requiere sería, si esto es un rombo, la zona que más trabajo requiere sería este rombo. No sé si en la cámara se llegará a ver, pero hasta se ve que el movimiento es distinto. Hay mucho más movimiento acá que acá. Esta zona está más tensa, esta está más relajada. Entonces eso es lo que hay que empezar a trabajar. Liberar esa zona es liberar todo lo que está ahí. A veces son emociones, a veces son sentimientos, a veces son órganos que están excedidos de energía o faltos de energía. No nos olvidemos que está la zona de los ganglios, que es donde se drena todo. Cuando trabajamos con drenaje linfático o cuando trabajábamos con maderoterapia, llevábamos hacia los ganglios. Bueno, acá es otra técnica, pero terminamos en lo mismo. Permitirle al cuerpo que se descargue, que suelte y que se disperse. Como estamos hablando de que acá hay mucha acumulación de algo, lo que hacemos es llevarlo hacia la zona que ya está disperso y dejar que se expanda. Eso. Voy a ir de nuevo por ahí. Eso, deja que parezca eso. Fíjense cómo estoy trabajando en algo remoto y empieza a aparecer la vibración acá.
Y vamos a tratar de soltar de nuevo esta línea que estábamos trabajando hoy. En otros videos me habrán visto trabajar cuando es con vibración con el vibromasajeador. Es una opción cuando uno no se quiere cansar. El problema de utilizar un aparato es que perdemos la percepción de que está pasando, ¿no? Solo nos queda la observación. Aire por la boca y suelto por la boca. Y ahí lo libero. Una vez que trabajamos un buen rato, vamos a empezar a ir y venir, como para hacer un cierre. ¿Se podría trabajar más? Sí. Pero en una primera sesión no lo haría. Dejo que aparezcan las sensaciones. Y ahora sí voy a conectar pecho y base del abdomen. Y voy a seguir la respiración de ella. Cuando ella inhale, abro. Cuando ella exhala, cierro. Respira profundo. Abro. Y cierro. Lento y profundo. Bien. Y cerramos ahí, lento, con unos espirales, yendo hacia el centro y relajando la zona. Nos despedimos lentamente del cliente.